Gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y gracias por estarnos acompañando hoy en su programa Desde el Parlamento. En esta oportunidad estaremos conversando de un tema muy importante para el bienestar y la seguridad del núcleo familiar en nuestro país y cómo el Estado nicaragüense a través del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantiza precisamente todas las políticas públicas encaminadas a proteger el núcleo familiar, centro, corazón y nervio de la sociedad en general y también de nuestro país, la sociedad nicaragüense. Para ello, hoy conversaremos con nuestro diputado Carlos Emilio, quien es vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Juventud y Niñez, y estaremos conversando, diputado, y voy a tomar aire porque, es decir, técnicamente hablando, es un nombre bastante largo sobre el decreto de aprobación de la adhesión de Nicaragua al convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de las y los niños en nuestro país. Un nombre bastante largo, pero también bastante amplio en cuanto a los beneficios que viene a garantizar para la niñez nicaragüense. Muchas gracias, diputado. Cómo no. Buen día, Elmer Marcia. Un gusto estar siempre compartiendo con vos y con nuestra televidencia. Efectivamente, el Estado de Nicaragua se ha comprometido con este convenio que, como vos decías, tiene un nombre largo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y las medidas de protección de los niños. De ahora en adelante le vamos a decir el convenio. Este convenio es parte de la Conferencia de la Haya. Nuestro gobierno recientemente lo firmó, lo suscribió, y en la Asamblea Nacional ratificamos ese compromiso del gobierno. Ahora solamente falta que, una vez ratificado, ahora ya por la Asamblea, el gobierno lo deposita en la sede de los Países Bajos y se convierte automáticamente en ley de la República y el Estado de Nicaragua se convierte en Estado parte de este convenio. ¿Sobre qué trata este convenio? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué novedades trae para las familias nicaragüenses? Este convenio toma en cuenta los procesos de movilidad, los procesos de migración, los procesos de desplazamiento de las familias de un país a otro o de miembros de la familia. Muchas veces el papá se va del país, los niños quedan con la mamá y el papá se olvida de su responsabilidad. Anteriormente, hace unas semanas, la Asamblea Nacional ratificó un convenio relativo al cobro de alimentos en el exterior. Es decir, que un padre se vaya del país ahora no va a significar que se va a olvidar de sus responsabilidades alimenticias, es decir, de sus responsabilidades dinerarias y sus responsabilidades de manutención de los hijos. Pero ahora con este convenio viene a complementar el anterior y no solamente tiene que ver con los alimentos, sino como el nombre del convenio lo dice, responsabilidad parental, es decir, el cuidado, la protección, el seguimiento debe de continuar aunque el padre migre, aunque se encuentre en otro país, siempre debe de asumir una responsabilidad en los aspectos afectivos, comunicacionales, de educación, de seguimiento a sus hijos. A fin de que no se rompa ese lazo, ¿no? Exactamente, exactamente. Mantener los vínculos y mantener la responsabilidad parental. O sea, todo lo que tiene que ver con cuidado, protección, educación, comunicación de los hijos, los padres deben de mantenerla aunque se encuentren fuera en otra nación. A veces se dan conflictos y cuando el padre emigra o la madre, entonces resulta que uno de los padres se niega a que el otro tenga comunicación con su hijo. Entonces ahora te lo pongo en positivo, ¿verdad? Vamos a suponer que la madre quedó con los hijos, pero la mamá se niega a que el padre tenga comunicación. ¿Ya? Entonces ahora con este convenio, el padre, si es el que se fue, o la madre, cualquiera de los dos pueda mantener una comunicación con sus hijos o realizar visitas. Esa es otra cosa que este convenio te garantiza, las visitas parentales. De tal manera que el papá siempre pueda venir
a tener una comunicación material con su hijo, no solamente una comunicación es virtual ahora con esto de las nuevas tecnologías. De las nuevas tecnologías, no solamente una comunicación, sino una comunicación material o en sentido contrario. Si el niño se fue con su mamá hacia otro país, entonces el papá tiene el derecho de tener comunicación y visitas. ¿Ya? Y en ese sentido, diputado, le quisiera preguntar, implicaría, por ejemplo, si fuese que el niño sale del país, que la mamá, estando en el exterior, esté bajo pues obligación de ley, bajo la condición de enviar al niño a Nicaragua para que conviva con el papá, o necesariamente si el papá se fue, el niño tuviese que salir del país para ir a visitar a su papá, o no incluye ese aspecto. Todas esas variables, todas esas posibilidades están contempladas dentro del convenio. También ocurre que a veces ambos padres migraron. Okay. Ambos padres migraron y los niños quedan con los abuelos. Esa es otra situación. Y entonces los padres tienen derecho a mantener la comunicación, el derecho y el deber de mantener la comunicación con sus hijos y lo relativo a las visitas. O a veces, otra situación que se da es que los niños se van a otra nación, a otro país, y resulta que en este otro país los niños son, por situaciones de pobreza, por situaciones de vulnerabilidad en que se encuentra la familia, ese niño se ubica en un centro de protección o en un albergue. Entonces, los miembros de la familia nicaragüense tienen derecho a tener comunicación, inclusive a que sea ubicado ese niño, en qué centro, en qué lugar se encuentre, y que pueda ser retornado ya al país. Muy importante a propósito de lo que está ocurriendo con las caravanas de migrantes. Precisamente, y es cierto, pues nuestra población nicaragüense no está dentro de esa realidad ahora mismo, pero también un Estado que esté garantizando todo tipo de protecciones en ese sentido es importante. Creo que toma bastante. ¿Cómo van a ser los mecanismos para que las familias nicaragüenses puedan empezar a hacer tangible todos estos beneficios? Mira, ese fenómeno que vos mencionaste, que es el fenómeno de la niñez migrante no acompañada, son miles de niños que migran, fundamentalmente del Triángulo del Norte hacia México y Estados Unidos, niños del Salvador, Guatemala, Honduras, que migran sin ningún familiar, ¿ya? Sin ningún familiar. Y eso ocasiona una gran cantidad de problemas porque se pierde la comunicación, no se sabe exactamente dónde se encuentra el niño sufre una gran cantidad de violaciones de derechos humanos en el transcurso, son víctimas de trata de personas, de explotación sexual, de tráfico humano. Es decir, hay una gran cantidad de situaciones que se dan en donde se vulneran sus derechos fundamentales. Y precisamente también pudimos verlo, cómo fueron recibidos algunos de los niños que participaron al ingreso de las caravanas migrantes. Lo primero, uno de esos niños de 12 años perdió un ojo por una bala de goma, recibido por la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos. Esa fue la forma en la que lo recibieron. Quiere decir que precisamente si alguna eventualidad llegase a darse o presentarse de nicaragüenses o de niños nicaragüenses en estas condiciones, nosotros podríamos también incluso entonces a través de estar adheridos a este convenio solicitar los familiares de los niños que están en indefensión o en algún tipo de vulnerabilidad frente a alguna realidad de migraciones, pueden pedir a estos niños. Y es importante también compartir esa información. ¿Qué otros aspectos va a contemplar este convenio de la adhesión? Gracias a Dios no hay niños nicaragüenses en esa caravana, que ha sido visible de manera pública, internacional, recientemente, pero que es un fenómeno que tiene años de estar ocurriendo. Estas migraciones masivas de centroamericanos del Triángulo del Norte hacia Estados Unidos es un fenómeno ya que tiene cierto tiempo de estarse manifestando. Lo que pasa que está en el ente de los medios de comunicación últimamente. Pero bien, entonces este convenio viene a proteger todos estos fenómenos de carácter internacional. Hoy tenemos, con esto de la globalización económica, que hay mucha movilidad laboral también. Personas, familiares que son contratados por empresas y tienen que partir. Y tienen que partir
Y entonces esa movilidad laboral a otro país, este convenio establece los mecanismos para que, aunque el padre o la madre migre o ambos a trabajar por un contrato en una empresa transnacional, por ejemplo, estos sigan manteniendo sus responsabilidades de cuidado, de protección, de crianza y manteniendo las relaciones con sus hijos. Este convenio establece algo que se llama la autoridad central. Okay. Cada país, cada estado parte tiene que nombrar la autoridad central. La autoridad central es el organismo de gobierno que va a ser el responsable de facilitar las comunicaciones, de hacer las gestiones, de ubicar dónde se encuentra el padre o la madre, de ubicar dónde se encuentra el niño, ¿ya? Y de aplicar, como dice el convenio, la ley referida. Es decir, ubicar cuál es la ley aplicable. La ley que se va a aplicar es la ley del país de residencia habitual del niño, ¿ya? Okay. Entonces, si fuera el caso de Nicaragua y el niño habita acá, entonces la ley que se va a aplicar será el código de la familia, ¿ya? En otro país, ahí dependerá, así es. Pero hay un proceso de homologación internacional de los derechos de la niñez y los derechos de la familia. Convenido a través de la Casi todos los países hoy en día tienen código de niñez y de adolescencia y casi todos los países hoy en día tienen códigos de familia. Entonces, ese proceso de internacionalización de los derechos humanos, de los derechos de niñez, de los derechos de familia, posibilita que, aunque se esté en otra nación, siempre existe un marco jurídico de protección de los derechos de la niñez y de protección de los derechos de familia. Entonces, este convenio viene a facilitar las coordinaciones, la cooperación entre los gobiernos. Entonces, es necesario que para que este convenio sea aplicable, que el país en donde se ha dado la movilidad, la migración, también sea estado parte del convenio. Ese es un requisito fundamental, que ambas naciones se hayan comprometido con este convenio para poder establecer los mecanismos de cooperación, colaboración y aplicación de la ley referida. Y es muy importante eso que usted plantea referido a que ambos estados deben de tener, estar adheridos a este convenio. En ese sentido, algunos de los países y a la población algunas veces pregunta que más o menos son focos de migración para la población nicaragüense. Está Costa Rica, en menor cantidad Estados Unidos, pero también de repente España y otros países, pero principalmente hacia el sur. Además por una vinculación preexistente, es decir, entre Costa Rica y Nicaragua hay lazo incluso ahora de consanguinidad entre ambas naciones, pero bueno, ¿Costa Rica está dentro de este convenio? ¿Costa Rica, o se van adhiriendo los estados, o cómo se va dando el proceso de adhesión, por lo menos en la región centroamericana, de los países hermanos? Mira, esto es algo reciente, este convenio. Estamos hablando de que unos 32 países aproximadamente en el mundo lo han ratificado. Nosotros estaremos dentro de esos primeros países en ratificar. Nicaragua es un país líder en asumir compromisos internacionales de derechos humanos, de derechos de la niñez, de derechos de la familia, de derechos de las mujeres, de derechos de los trabajadores y otros, prácticamente de todos los grupos humanos. El Estado de Nicaragua se ha comprometido con el derecho internacional de los derechos humanos, pero no solamente es que suscribe los convenios. El Estado de Nicaragua luego transforma esos convenios en leyes específicas o en programas o en políticas, crea las instituciones, crea los mecanismos de acción operativo para que estos convenios se conviertan en una realidad. Entonces, 32 países, estamos en la lista de los primeros países. Del listado que vos mencionaste, España ya lo ratificó porque la Unión Europea en pleno funciona en bloque. Funciona en bloque y la Unión Europea en su conjunto lo ratificó. Por lo tanto, todos los nicaragüenses, todas las familias nicaragüenses que viven en algún país de Europa, se va a hacer factible la operatividad de este convenio. Principalmente en la zona del euro, la Unión Europea. Sí. En el caso de América Central, Honduras es el país que ya lo ratificó únicamente. Nosotros seremos el segundo país. Hay una cantidad importante de nicaragüenses
viviendo en Honduras, en América del Sur, Ecuador ya lo ratificó. Y bien, hay toda una promoción internacional para que todos los países puedan ratificarlo. Esperamos que en los próximos años Costa Rica, Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, aunque Estados Unidos, ya lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en este programa y en otros programas, es el país que menos ratifica instrumentos internacionales de derechos humanos. Ya señalamos en otro momento que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, no ha ratificado las convenciones sobre derechos de las mujeres. Entonces ahora mismo sumamente difícil. Más bien Estados Unidos, de los pocos convenios que ha ratificado, Estados Unidos ha renunciado a los mismos, ha dejado de ser Estado parte de los mismos. Se ha salido de los organismos internacionales de derechos humanos, renunció al Consejo de Derechos Humanos. Precisamente eso que usted plantea, ahora mismo está la noticia ayer por la tarde en algunos medios de comunicación que estaban anunciando que iban a considerar retirarse del ACNUR y también de dejar de apoyar a Amnistía Internacional precisamente con los eventos que han ocurrido ante las violaciones de los derechos humanos de las caravanas migrantes. La respuesta ha sido precisamente nos vamos a levantar de estos organismos al momento de que son cuestionados en particular. Sí, es que Estados Unidos no cumple con los tratados internacionales de derechos humanos, sin embargo condena y juzga al mundo por supuestamente no cumplir con los derechos humanos, pero ellos juzgan a los gobiernos que no se les someten, a los gobiernos que no les son dóciles, que no les son obedientes. Entonces ellos emiten declaraciones y financian organismos de derechos humanos que hacen papel de eco, de vocería de las políticas injerencistas de los Estados Unidos. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, este tema no quisiera dejarlo en el aire porque también tiene que ver con la misma protección de la familia, pero está también enmarcado dentro de esa dinámica de un país soberano, independiente, con políticas públicas propias a partir de las realidades de las y los nicaragüenses, y este convenio parte de la necesidad y la realidad de las poblaciones nicaragüenses, pero también de todo el mundo, es decir, en donde la movilidad y la migración es una realidad inminente en todos los países del mundo, pero el nivel de protección, la forma en la que el Estado garantiza precisamente la migración de manera segura de nuestra población, es algo que pocos estados toman en consideración al momento de aplicar políticas públicas, pero también a lo interno. Ahora mismo se está trabajando sobre una política en la que se están haciendo consultas y usted también ha tenido mucha cercanía en ese sentido dentro del proceso de consultas acerca de la política de reconciliación de paz, que no es otra cosa más que el fomento de una cultura de paz y entendimiento dentro de la sociedad nicaragüense, vital para salir adelante, vital para lograr tender tejidos que nos ayuden a construirnos como una sociedad justa y equitativa. Y quisiera aprovechar su visita por acá y hablar con nuestra audiencia y con la población nicaragüense acerca de ese tema, sin dejar de lado este aspecto, pues que entiendo que también forma parte de todos esos mecanismos de políticas públicas para proteger a las familias nicaragüenses. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quería que nos hable sobre ese tema. Nosotros estamos conversando sobre la aprobación del decreto, convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de las y los niños nicaragüenses. Ya volvemos. Muchas gracias, diputado. Y a ustedes que están en su hogar, les agradecemos que nos haya acompañado en su programa Desde el Parlamento. Les invitamos a que se queden en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les esperamos en nuestra próxima edición.